¿Qué es esto de los procesos de cambio organizacional feminista o de cambio organizacional por equidad de género? Casi que lo primero es asumir que las organizaciones nos basamos en y reproducimos desigualdades de género y otras muchas, pero las de género son las que nos ocupan más hoy, ¿no? Esa es como la primera premisa. Y la segunda sería decir que estos procesos lo que intentan es nombrar a todas las actuaciones, que pueden ser muy diversas, que pongamos en marcha en el seno de estas organizaciones para superar estas desigualdades de género, ¿no? Esta cuestión que parece como muy básica, en realidad lo que nos viene a decir es que partimos de una mirada bastante amplia. O sea, muchas veces cuando hemos hablado de querer integrar la perspectiva de género, nos hemos centrado mucho en lo que tenemos que hacer hacia afuera, ¿no? Y los procesos de cambio organizacional lo que dicen es, bien, hacia afuera tenemos que cambiar muchas cosas, pero es necesario que miremos nuestras casas, las organizaciones entendidas como casas, ¿no? Que veamos cómo estamos ordenadas, qué habitaciones tenemos, quién ocupa cada espacio, qué mobiliario, para qué, toda esa parte es la que los procesos intentan mirar. Entonces, la primera idea sería entender que son procesos amplios y que miran las organizaciones de forma integral. Vamos a mirar con los procesos lo que se ve, aquello que es evidente y también lo que está más oculto, lo que no se ve. Nos vamos a fijar, por tanto, en cosas como, por ejemplo, las estructuras que tenemos, nuestros proyectos, nuestras políticas, pero también cómo organizamos el trabajo, cómo gestionamos a las personas, cómo tomamos las decisiones, pero también otros elementos que a veces no son tan evidentes, como, por ejemplo, los valores, qué actitudes tenemos en la organización frente a estas propuestas, ¿no? Cuáles son las cosas que nos dan un poco identidad, qué relaciones hay entre nosotras. Todo eso también está, diríamos, sometido a análisis en estos procesos de cambio organizacional. Siempre decimos que los procesos de cambio organizacional tienen esta mirada amplia, tienen esta idea un poco integral, se ordenan como en una fase un poco más de diagnóstico, de conocer y luego de planificar y hacer, ¿no? Y de ir sacando aprendizajes. En realidad esto es un poco igual, no nos importa tanto. Lo que es interesante de estos procesos es entender que se insertan dentro de las lógicas de funcionamiento de la organización para transformarlas, es decir, para formar parte ya de lo que somos. Eso es lo interesante de estos procesos, ¿no? Diríamos también que es importante tener en cuenta quienes participan, que son procesos que generalmente definen a alguna persona referente de género, que, bueno, que intentan también que todos los espacios de la organización tomen parte de los mismos. Estos son como señas de identidad, ¿no? Pero quizá por ir avanzando, ¿no? Porque de esto creo que habéis hablado en otra sesión, por ir avanzando como elementos más diferenciadores para mí de estos procesos, ¿no? Porque, claro, muchas pensaréis, bueno, planes de igualdad se han hecho un montón y se siguen haciendo en muchas entidades. Y aquí no estamos para decir si una cosa es mejor que otra, ¿eh? Estamos más para explicar qué es lo específico quizá de estos procesos, ¿no? Y un elemento central que yo entiendo que define, ¿no? Y da mucha identidad a esto de lo que estamos hablando, es la idea de poner el foco en la cultura organizacional. Son procesos que, como os decía, miran todas esas dimensiones, pero apuntan a que tenemos que mirar a eso que llamamos cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura organizacional? Bueno, pues ahí encontraremos múltiples definiciones, pero podemos decir que es todo aquello que hace referencia a las creencias, a los valores, a las normas, a lo que regula una organización, ¿no? Aquello que define lo que es posible de lo que no, lo que es valorado, lo que es penalizado, aquello que además nos dota de identidad compartida a las personas que conformamos una organización, ¿no? Que define lo que somos como organización, ¿no? Además, la cultura organizacional no es algo que está allá afuera flotando, sino que la cultura organizacional marca un poco lo que decidimos hacer. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, si nosotras nos juntáramos en nuestra organización y dijéramos, ¿qué entendemos por cuidados? ¿No? ¿Cómo entiende esta organización el cuidado? Bueno, pues ahí tendríamos una serie de valores y una serie de definiciones más o menos compartidas de cómo esa organización está entendiendo el cuidado. Bien, esto no se queda solamente en una cuestión de valores. Esa organización tomará algunas decisiones concretas en torno a su estructura, en torno a cómo reparte las tareas, cómo reparte las funciones, que responderán a esos valores, ¿no? Entonces, lo interesante de estos procesos es que intentan incidir en ese cambio profundo. Es decir, no importa solo que tomemos medidas concretas, específicas, que pueden llegar incluso a veces a parchear, sino que lo que nos invitan es que entremos hasta el fondo y nos preguntemos por eso, que nos preguntemos por cuál es el modelo de referencia, que nos preguntemos por qué experiencias de vida son las que han servido para organizar estas entidades, que nos preguntemos qué tipo de liderazgos tenemos, cómo se entiende el poder, cómo entendemos la sostenibilidad. Bueno, grandes preguntas que nos llevan a movernos ahí, ¿no? Entonces, como que esa idea de la cultura es muy potente y también muy compleja. Y es una cosa que no es tan fácil de trabajar, ¿no? Y es la que muchas veces nos lleva muchos quebraderos de cabeza en las organizaciones, ¿no? Bueno, no está escrito cómo hacerlo, hay que abrir los debates y la reflexión, pero tiene mucha potencialidad.
Y luego 3 claves que yo creo que son bien interesantes en estos procesos sería entender, bueno, hay muchas, pero yo he destacado otras 3 que creo que son relevantes y que luego a lo mejor tú, Salva, también insistes un poco en ellas, ¿no? La primera sería entender que partimos de una mirada de género interseccional. ¿Esto qué quiere decir? Que hablamos de procesos de cambio organizacional por equidad de género, hablamos de desigualdades de género y voy a hacer aquí una cosa súper osada, que es intentar definir una cosa que es compleja, la interseccionalidad, en 2 palabras, ¿no? Pero que al final lo que viene a decirnos es que el género es una variable que explica la desigualdad, que explica un sistema de opresión, pero que no es el único. Que va, esto hay que leerlo también en clave de un sistema múltiple de opresiones. Entonces, esto quiere decir que cuando entramos a una organización o en nuestra organización miramos qué desigualdades de género se están dando, vamos a encontrarnos que al analizar esto va a haber otras desigualdades que están funcionando también en este sistema que es complejo. Entre ellas, por ejemplo, la edad puede estar funcionando, la antigüedad de las personas en esa organización, puede estar funcionando la procedencia, puede estar funcionando el nivel educativo, por ejemplo. Bueno, puede estar funcionando si tenemos diversidad funcional o no. Hay muchas dimensiones, en nuestra orientación sexual incluso, que pueden estar describiendo experiencias de desigualdad bueno, pues individualizadas. Esto no quiere decir que el género no funcione. Yo esto, si queréis, lo volvemos sobre ello, pero que hay que leerlo en intersección con estas otras variables, ¿no? La segunda cuestión que es interesante es que el género importa. Encontramos comportamientos de mujeres y hombres definidos por el género dentro de las organizaciones, pero que encontramos también lo que llamamos procesos generizantes. Es decir, las organizaciones generan todo un sistema de valores, como decíamos, que premia o penaliza y podemos encontrarnos con comportamientos que no necesariamente están encarnados de desigualdad, encarnados en las mujeres, en los hombres, por decir de alguna manera. Las mujeres también podemos reproducir estas dinámicas, ¿no?, de poder o desigualdad, porque es la forma en que las organizaciones han entendido que deben hacerse las cosas. Entonces, los procesos generalizantes nos hablan no tanto del género como una cualidad, hombre-mujer así aislada, sino de unas maneras en las que las organizaciones están reproduciendo la desigualdad. Otro tema fue complejo para analizar, pero que también es interesante en estos procesos. Y por último, y ya le pregunto directamente a Saloa, hay un tema que es súper importante y es que cuando nos metemos a estos procesos como hasta el fondo, y empezamos a analizar qué desigualdades de género hay en las organizaciones, nos encontramos que las desigualdades de género están muy vinculadas con un tema productivista. Es decir, esto que nos ha dicho la economía feminista de que el patriarcado no se puede leer muchas veces disociado o que va de la mano también, ¿no?, del sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Es decir, nos ponemos a analizar cómo estamos mujeres y hombres en las organizaciones y nos encontramos que nos van a salir debates que tienen que ver, por ejemplo, con la sostenibilidad, con la productividad, con el cuánto trabajamos y para qué, o con el cuánto militamos, ¿no?, con los tiempos. Bueno, ahí se abre otro abanico interesante que creo que estos procesos también colocan en el centro. Y bueno, Salva, no sé si tú nos quieres compartir, porque creo que también en Bicigarri, pues estos temas a lo mejor y otros han ido saliendo. ¿Qué claves habéis visto vosotras? Bueno, pues muchas de las cosas que estabas contando ahora, pero como encarnadas en nuestra realidad organizacional, ¿no? Yo creo que un elemento que vimos rápidamente es la necesidad que teníamos de dotar a este proceso de una identidad propia, ¿no? Y elegimos el nombre Bicigarri, que significa habitable en castellano, porque esa habitabilidad, ese concepto, tenía un vínculo muy claro con algo que para la economía solidaria y para Reas Euskadi en ese momento estaba siendo central en su acción, ¿no?, y que tiene que ver con lo que tú estabas contando, ¿no? Es cómo construimos economías al servicio de la vida y no del capital o del lucro, o cómo ponemos la vida en el centro de nuestras prácticas y en nuestras organizaciones, ¿no? Por tanto, la primera idea que dotaba de identidad a este proceso ha sido entender que en ese conflicto capital-vida que tú estabas planteando, en esa tensión estructural que existe en la economía entre la acumulación de capital y el cuidado de la vida, pasaba inevitablemente, o debíamos inevitablemente construir organizaciones, estructuras, formas de hacer habitables para mujeres y hombres, ¿no? Organizaciones que se construyeran desde esa mirada no patriarcal y anticapitalista de la que tú estabas hablando, ¿no? Necesitábamos sacar del centro de los análisis y de las formas de funcionamiento esas lógicas capitalistas y patriarcales y poner en el centro a las personas y su bienestar, ¿no? Que parece una cosa como muy sencilla cuando la dices, pero que supone darle la vuelta completamente a tal y como hemos hecho las cosas siempre, ¿no? Y por otro lado, un tema interesante que tú sacabas y que en Reas Euskadi lo vimos claramente, sobre todo, decía que por otro lado, una cosa que constatábamos muy claramente, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad de Reas es una realidad
de que es una asociación de segundo nivel, en la que forman parte organizaciones, es que el género, evidentemente, era una condición sin la cual no podíamos entender estos procesos, porque existían esas brechas de género y además las teníamos identificadas, pero que no era suficiente para explicarlo todo, ¿no? Y entendimos rápidamente que había otras variables que teníamos que contemplar. Tú decías la edad. La edad era una variable que en RAS Euskadi marcaba mucho, ¿no? Haber sido fundadora o no de esta realidad organizativa, ¿no? Proceder o no de la academia, ¿no? El tipo de organización de la que procedías también te daba como una cierta legitimidad, ¿no? Y esto es importante porque en Reas Euskadi no todas las mujeres somos iguales ni todos los hombres lo son, ¿no? Entonces, todos estos elementos, esta mirada interseccional de la que hablaba Silvia, es cierto que complejiza mucho los análisis. Por un lado, por lo que comentabas de que esta mirada interseccional no supone una suma de variables, no supone sumarle al género el resto de las variables, sino que supone entender en qué lugares interseccionan y cómo se superponen para generar o para crear esas experiencias únicas, ¿no? Y también porque, por otro lado, lanzar esa mirada interseccional nos ponía siempre en el peligro de que la dimensión de género se diluyera por el camino, ¿no? Y nos obligaba constantemente a replantearnos qué tiene que ver esto que estamos haciendo con la superación de las desigualdades de género, con el empoderamiento de las mujeres o con la transversalización de la mirada de género, ¿no? Entonces, por un lado, un poco enfatizar esa idea de que complejiza los análisis, pero también nos daba muchos más elementos a la hora de plantear nuestra acción, ¿no? Entonces, organizaciones habitables, que es un concepto que hemos trabajado en los últimos años en la economía solidaria, fue ese concepto que nos permitió avanzar en esa comprensión de las dinámicas de género de la red de una manera más interseccional, ¿no? Porque nosotras con este concepto nos referíamos a organizaciones que empoderan la participación, que valoran otras formas de hacer más colaborativas, más cooperativas, organizaciones en las que se escuchan todas las voces, ¿no? Organizaciones que se enfrentan a ese modelo de individualismo heroico que muchas veces tenemos tan presente en las organizaciones de la economía solidaria, ¿no? Organizaciones que tratan de avanzar en eso que hablaba Silvia de los procesos generizantes, ¿no? En la comprensión de que nuestra cultura organizacional está atravesada por esas lógicas capitalistas y heteropatriarcales, ¿no? Que hace que privilegiemos, legitimemos, premiemos algunas formas de hacer, algunos comportamientos y algunas actitudes, mientras que otras vamos dejándolas de lado, ¿no?